Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en esta edición en la que abordaremos y haremos un balance, ¿no?, de la situación económica del Perú, cómo se manejó este 2024. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Enjuician a fiscales Vela y Pérez. Economista Manuel Romero Caro afirma que es evidente que acuerdo de colaboración favoreció a Odebrecht. Señala que negociaron con constructora en vez de adoptar medidas como el congelamiento de cuentas y embargo. Afirma que los caviares quieren desprestigiar la entrega de acuerdo lograda por Philip Butters. Más de 106.000 menores huérfanos reciben apoyo. Directora de INAVIF, María Isabel Young, destaca asistencia del Estado. Avión con 67 personas cae en Rusia. Aeronave se estrelló en playa del mar Caspio y dejó más de 40 muertos en Kazajistán. Papa Francisco pide que callen las armas. Sumo Pontífice llama a detener las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Bien amigos, como les comentaba, hoy haremos un análisis de la situación económica del Perú y para ello tenemos una entrevista vía Zoom con el economista Alejandro Indacochea. Señor Indacochea, buenos días. Buenos días, señor Rivero. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con la noticia. A ver, como comentábamos, ¿no? ¿Cuál es el balance del manejo de la economía y los resultados de este 2024 en el país? Mire, el balance ha sido un balance positivo, mejor de lo esperado. Ya, resultados, digamos, del contexto. No me cabe duda que el Perú es un país de oportunidades, ¿no? Evidentemente, mire, se presentan las cosas en camino. Mire usted lo que significa el puerto de Chancay, que está llamado a ser un eje de integración para todo Sudamérica, ¿no? Tenemos una bonanza minera sin precedentes, los mejores precios de los últimos 20 años. Y sin embargo, nos damos el lujo de tener bajo tierra 54.000 millones de dólares en proyectos mineros que no se activan. Y un sector agroindustrial exitoso que exporta ante el mundo. ¿Ya? Felizmente existe un Banco Central que es totalmente autónomo, independiente, aunque el gobierno se trate de jactar los méritos del Banco Central, pero tenemos un Banco Central que garantiza la estabilidad de la inflación, la estabilidad de la moneda y evita evidentemente la inflación, ¿no? Manejando el tipo de cambio. A veces el gobierno se confunde, no sabe cuál es la tarea del gobierno y cuál es la tarea del Banco Central. Entonces diría que esto ocurre prácticamente al margen, digamos, de lo que es el gobierno, ¿no? Ahora, en comparación al 2023, ¿se puede afirmar que había una recuperación entonces? Sin duda, ha habido una recuperación. Y si miramos un poquito más, digamos, en lo que viene un 2025 se presenta, digamos, favorable con estos indicadores. El problema concreto es la inestabilidad política, ¿no? Y un Congreso, evidentemente, que es una caja de resonancia, ¿no? Es un gobierno que no gobierna. Es un gobierno que va a la deriva. Ahora, quienes realmente están gobernando en el país es un Congreso, ¿no? Sí. Y él es un Congreso que yo denominaría el Congreso de la vergüenza, porque siempre hemos tenido robasueldos, corruptos, violadores, pero no hemos llegado al extremo de lo que sucede hoy día, pues, ¿no? Con una red de prostitución, ¿no? Claro, ahora, hablamos del tema de recuperación, ¿no? Y mucho se habla también de la función del BCR, lo vital que es el BCR para nuestra estabilidad, para evitar la inflación. ¿Usted cree que se subestima desde algún sector el trabajo que hace el BCR? Yo diría que el gobierno trata de llevarse méritos que no son de ellos. Cuando el primer ministro habría que explicarle que eso no es tarea del gobierno, que el gobierno tiene que gobernar, pero que el manejo monetario, la inflación, el tipo de cambio, eso corresponde al Banco Central. Y que ellos tienen que gobernar, lo cual no lo hace. Quien está gobernando es el Congreso. Es un gobierno que está, digamos, a la deriva, ¿no? Con una aceptación mínima. Tiempos aquellos en los cuales los ministros renunciaban por principio, eso no existe. Pero quienes están gobernando hoy día en el país, como señala el Economist, es el Congreso. Y el Congreso es la mayoría fujimorista, acuñista, también los porquistas y Perú Libre que se dispersa en todo lado. Claro. La incertidumbre para el próximo año
si bien estamos andando inercialmente, nos hemos, digamos, condicionado a una tasa de crecimiento muy mediocre, señor Rivera. Mire, si creciéramos al 3%, de acá a 20 años seguimos con 10 millones de pobres. La única manera de superar la pobreza es crecer a un ritmo 5 o 6%, pero para eso necesitamos inversión. Y para esa inversión las limitantes es primero la inestabilidad política, la inseguridad ciudadana y la corrupción. Claro. Ahora, entiendo que si bien usted augura un buen año también para el 2025, no cree que este crecimiento alcance el 5%. No, de ninguna manera. Vamos a estar con una meta, algo similar para este año, 2.5, 2.8, siempre y cuando no se agregue inestabilidad en el segundo semestre, ¿no? Porque el Congreso va a querer, ahora sí, vacar a la presidenta. Ya termina el gobierno de amigos, por dos motivos. Primero, que no van a perder el sueldo el último año, que era lo que les preocupaba. Y el segundo motivo, que van a querer desligarse políticamente de la presidenta. Lo cual no es cierto, porque el país tiene que tener en claro, quien gobierna, quien aprueba las legislaciones, aprueba el presupuesto, dictamina el presupuesto, aumenta gasto público, mantiene en silencio, digamos, ante un desastre de lo que es la política interior, no asisten a las confrontaciones cuando se llama al ministro de Inserción Social para que responda sobre Cali Guarma, es el Congreso. Y ese es el Congreso, digamos, que está en complicidad evidentemente con el gobierno, que va a tener que llegar a un punto de quiebre posiblemente en el campo de elecciones, ¿no? Ahora, hablamos del tema de estabilidad, ¿no? Digamos que estos últimos años, varios años, el país ha ido así, ¿no? Bastante inestable políticamente, hemos tenido muchos presidentes en corto tiempo. Se espera que el próximo año, o se desea que el próximo año existe esta estabilidad para obtener un crecimiento, digamos, decente, porque usted menciona, ¿no? Si seguimos creciendo de 3% al año, los índices de pobreza no van a bajar. ¿Hay algún índice de extrema pobreza en el país en la actualidad? Sí, mire, tenemos que tener en claro que en el país el 43% de los niños menores de 5 años tienen anemia. Y la anemia, los efectos de la anemia ya no se recuperan. Entonces, ¿cuál es el resultado concreto? Que solo 1 de cada 4 comprende lo que lee a los 9 años y solamente 1 de cada 6 entiende, digamos, lo básico en matemáticas. Por otro lado, hay 15 millones que están en insuficiencia alimentaria. Aunque el ministro de Agricultura declaró lo contrario, dice que es un país que comemos un montón. Pero eso no interesa, son declaraciones al margen lo que les interesa, ¿no? La realidad es concreta. Tenemos un país donde hay un sector en emergencia social y tenemos que seguirlo atendiendo para evitar confrontaciones mayores. Y esta atención no se está dando, ¿no? Claro. Ahora, usted también habla del tema político, ¿no? Digamos que ha sido un año bastante movido, como suele pasar, ¿no? En nuestro país no hay un año en el que no haya movimientos en el ámbito político, pero ha habido sí serios cuestionamientos al Congreso, ¿no? Ha emitido una serie de leyes que han sido controversiales, por decirlo menos, y que no han ayudado mucho al tema de la estabilidad en el país, ¿no? Mire, es un Congreso que le denomino de la vergüenza, donde la población tiene que tener en claro, ese juego de derecha-izquierda es una farsa, es una mentira, es un engaño, muchachos. El populismo es de derecha y populismo de izquierda, porque llegado el momento vota la mayoría, que es fujimorismo, acuñismo y el porquismo también, asociado con Perú Libre, que se trata de dispersar y ante el fracaso de su gobierno trata de penetrar en cualquier cédula como dé lugar, no les interese filiación política, nada por el estilo. Pero mire usted, Reinfo, legislan a nivel de transporte informal, robasueldos, violadores, no hay nada con los robasueldos, e incluso toda la creación de 22 universidades sin mayor sustento, es una estafa educativa, ¿no? Un SUNEDU que no controla nada, ¿no? Y un silencio absoluto, un silencio cómplice, pongamos, como sucede hoy día con el derrame de petróleo, ¿no? Claro. Que sale el gerente de Petroperú, ese directorio de patriotas que mencionaba la presidenta, a decirnos que no ha sido derrame, sino una fuga.
Esto me hace acordar cuando en la época del señor Castañeda se cayó un puente y decía que no había caído el puente, si no había habido, no era un derrumbe, sino había sido una caída, ¿no? Claro, se había desplomado, decía, ¿no? Claro, pero, y a eso iba también, ¿no? Este año ha sido también bastante controversial desde el punto de vista de Petroperú, ¿no? Pasaron semanas sin una dirección, ¿no? No Mire, tenía, Petroperú nos cuesta $4 millones por día, señor Rivero. Eso es lo que nos viene costando Petroperú. Cada hora $136.000. En un país que, como lo hemos mencionado, hay pobreza, hay 1,5 millones que están en pobreza extrema. Hay 43% que están malnutridos, que tienen anemia. La presidenta dice que nombra un directorio de patriotas. Yo creo que ella ha malentendido el concepto de patriotismo. Ella llama patriotas a los guayques, a sus cómplices. Al contrario, el patriotismo, lo que están haciendo es antipatriota. Destinar a los recursos para una burocracia inepta y corrupta, como viene sucediendo en Petroperú. Ahora, esta situación que vivió Petroperú a partir de mitad de año para adelante, nos hacía pensar, ¿no? Y varios especialistas también hablaban, ¿no? ¿Qué hacemos con Petroperú? Liquidarlos no es la solución, decían algunos, ¿no? Porque tendrías que terminar pagando ciertos compromisos, ¿no? Y se hablaba también de vender las instalaciones de aquí de Lima. Hay como una serie de recetas, pero que no llegan a curar la herida que hay en Petroperú, ¿no? Pero había un consenso bien claro, mire, Petroperú no puede quebrar. ¿Por qué no puede quebrar? Porque está avalada su deuda por el Estado. Entonces, si fuera una empresa privada, la quebramos. Pero si quiebra Petroperú, nos arrastra los bonos del Estado, nos baja la calificación crediticia y sube el dinero para todos, tiene un costo mayor. ¿Qué hay que hacer con Petroperú? Hay que hacer una reestructuración profesional. Talara no puede seguir manejándose inectamente, con mentiras de inauguración hace 1 año y medio y no lo han inaugurado. Talara es impagable, señor Rivero. Mire, le saco los cálculos. El margen por refinería es $10 por barril. Si dicen ellos que son 100.000 barriles por día, es $1 millón por día. Al año, 360 millones de dólares. En 10 años, 3.600. Nunca vamos a recuperar lo que se ha invertido en esa refinería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escindirla. Llamar a operadores internacionales que la operen y la administren. Vender los activos de Petroperú, lo que sucede en Lima, y evidentemente entrar a un proceso de reestructuración de personal. No es justo en un país donde solamente 1 de cada 4 son formales, tener un sistema que me pagan sueldo triple en vacaciones, tengo club de golf, pasajes para ver a mis hijos hasta los 28 años. Eso no es correcto, mantener esa burocracia que está parapetrada con un directorio que la presidenta llama de patriotas, ¿no? No sé a qué se refiere ella como patriotas, ¿no? Cuando habla sola, ¿no? Claro, cuando se toca el tema de Petroperú, pareciera que Petroperú fuera una isla, ¿no? Con diferentes derechos y muchos beneficios, ¿no? En comparación a la mayoría de la población, ¿no? Y mire usted, no ha habido ninguna decisión en parte de los ministros, ¿no? Porque el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas a buena hora se ganó la censura porque había que buscar una víctima. Ya se sabía que el Congreso apoya la minería informal y iba a ser ampliado el REINFO. El ministro no tuvo la valentía, la profesionalización de llegar al Congreso y delatarlo, sustentarlo y pedir su renuncia. Lo censuraron, lo merecía. Y ampliaron el REINFO para ampliar la minería pues informal, ¿no? Lo que sucede hoy día en el mundo, que trae toda la secuela, digamos, de crímenes, a prostitución, ¿no? Manejo ilegal de la economía, con complicidad de los gobiernos regionales. Ya tomado gobiernos regionales. Mire usted la zona de La Libertad, es la zona más afectada, claro, en Patás. Ahora, se ocurren muertos, 200 camiones por día, y el presidente regional mantiene un silencio cómplice, diría. Más aún pide vacaciones para ir a descansar a España, porque las merece, dice. claro. Esto tenemos que indagar. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo esta red, digamos, de la minería informal ha ido tomando, digamos, el país, capturando el país con los portavoces políticos en el Congreso, ¿no? Ahora, si estamos hablando que el REINFO se amplió por 6 meses con una posibilidad de una ampliación más, ¿no? ¿Qué nos garantiza de que se cumplan estos 6 meses?
haya otra protesta frente al Congreso de varias semanas y se vuelve a ampliar, ¿no? Pareciera Mire, que es un engaño a la colectividad. El REINFO está ampliado. ¿Ya? Y es una tomadura de pelo. El presidente del Congreso, el señor Salguana, dijo que se iba a abstener de presentar cualquier proyecto vinculado a minería por sus nexos con la minería. No solamente se ha abstenido, sino lo ha sustentado el proyecto del REINFO. claro. Ahora, señor Indacochea, hablamos durante gran parte de la entrevista el tema de la inestabilidad política. El 25, quizás a mediados de año, empiece ya la campaña electoral, ¿no? Ya se van a empezar a definir candidatos, van a empezar a desfilar por diferentes provincias y regiones. Este baile de los candidatos a partir de mitad de año para adelante va a hacer que los ojos vayan hacia ellos y el tema de la política en el país pase a un segundo plano. Me temo que esta campaña política, dentro del Congreso, que van a tener la ilusión de ser reelegidos, lo cual no va a ser, ¿ya? Porque la gente está identificada, pero van a tratar de jugar hasta el final. Entonces, esta inestabilidad política nos va a llevar a una situación complicada. Vamos a llegar a 50 candidatos, dése cuenta usted. Y podríamos terminar en un escenario mucho más complicado que el anterior, donde acabemos con alguien con 7, 8%, de repente la señora Keiko, y en contraparte un nuevo Castillo, ¿no? Recordemos que Castillo no lo bajó el Congreso. Castillo los había cerrado primero, eso fue una mentira. Claro. Castillo cerró el Congreso, y cuando no tenían opción, porque si no, no lo hubieran bajado. Sí. Y la suerte que tuvo el país es que evidentemente tocó Castillo, que era el más inecto. Pero si hubiera tocado a alguien con más visión, con más estrategia, evidentemente no salíamos de este entrampe. Pero el país no aprende la lección, ¿no? Ahora, ¿el país tiene cómo mirar con esperanza este 2025? Yo soy optimista. Mire, el mundo nos da oportunidades. Nos da, como reitero, el proyecto de Chancay, que sin haber hecho nada, vamos a hacer un eje y se convierte en un Hong Kong para América Latina. Nos va a relanzar, digamos, en el nivel del continente latinoamericano, tener la importancia que tuvimos en la época de la colonia con el puerto del Callao. Tenemos una bonanza minera sin precedentes. Se estima que ya hemos perdido, no estamos en el segundo lugar, estamos en el tercer lugar de producción de cobre. Y se estima que el cobre se va a demandar 3 veces más por la inteligencia artificial en los próximos años. Un sector agroindustrial exitoso, y lo que necesitamos es políticas sensatas, una buena dirección, digamos, en el país, ¿no? Porque a pesar de todo ello, el Perú marcha, ¿no? Y va mi reconocimiento al ciudadano de la calle, ¿no? Especialmente en estas fechas, ¿no? Claro, y que se vea esto en la mesa de las personas, ¿no? No solamente ver muy de lejos el crecimiento que puede haber, sino que también se vea en las casas, ¿no? De la gente que menos tiene. Evidentemente. Ese es el auténtico patriotismo, ¿no? No salir a hablar solo, a indicar de que 3%, que ya están a la par y empiezan de nuevo, un autoconvencimiento con ministros que han perdido, yo diría, la dignidad, señor Rivero, porque antes había vocación de renuncia. Hoy día parece que la competencia es quién es más ayayero con la presidenta. Una inseguridad ciudadana que nos gana día a día. La inseguridad ciudadana está afectando al restaurante que vende menús, al taller de carga de las baterías, a la lavandería. Son negocios, digamos, que ya no vuelven a surgir. Hay zonas muertas que estamos generando en la capital. Y es un ministro del Interior que simplemente sale a ratificar lo que hace la presidenta, ¿no? Un ministro de Educación que igualmente en la misma forma, ¿no? Justifica la violación en zonas del país. Y la última, pues evidentemente el ministro de Economía, ¿no? Que sale a insultar a una periodista que le plantea preguntas, ¿no? Pero no interesa eso. Lo que interesa es que sea en el coro de la señora presidenta, ¿no? Claro. Pero vamos a ver qué sucede. Yo creo, pero soy optimista en el sentido de que el país marcha solo. Claro. El país va a seguir con ese rumbo y tenemos un Banco Central que nos garantiza que no volveremos a la inflación. Ahora, un último comentario. No nos hemos dado cuenta, pero la Constitución ya fue cambiada. Si revisamos los textos, es más del 50% de la Constitución que ya ha sido cambiada.
ha sido cambiada por el Congreso sucesivamente, incluso la capacidad de gasto, porque el Congreso no debería tener facultad para aumentar el gasto, pero ahora lo han hecho. Y el Congreso es el que continúa gastando y define la política presupuestal en buena parte, ¿no? Sí, es Entonces, verdad. tenemos que recuperar toda esta institucionalidad que ha sido perdida en el país, ¿no? Por lo que denominaría un gobierno que no gobierna y un Congreso de la vergüenza, ¿no? Bien, señorita Cochea, pese o sea, usted hace un análisis de no solamente el tema económico, el tema político también, ¿no? Y pese a ello, como usted menciona, hay que ver con optimismo, ¿no? Este 2025, que esperemos sea al menos un poco mejor en el tema económico y bastante mejor en el tema de seguridad ciudadana, que es lo que también preocupa a muchos. Mire, el Perú es un país de oportunidades. Realmente tenemos bastante que hacer. Yo tengo expectativa de que va a haber un cambio positivo para más adelante, donde superemos esta época, digamos, nefasta, donde hemos tenido 6 años con 6 presidentes, cada vez ha sido peor, un Congreso que ha rehuido, digamos, sus funciones. Entonces tenemos que construir un futuro diferente, ¿no? Un país distinto para bienestar de las generaciones que vienen, ¿no? Desde acá mis mejores deseos y un saludo por el nuevo año para todos ustedes. Ok, que tenga buen día y también que tenga un feliz año. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, estuvo con nosotros el señor Alejandro Necochea, él es economista y hacía un análisis completo de cómo se ha ido desarrollando este tema, el tema económico en el país durante el 2024. Él señala que, bueno, ha sido un año de recuperación económica y que el balance es positivo y que el 2025 se espera que también se siga con esta recuperación, pero que no golpee mucho la inestabilidad política que se vive en algunos sectores. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.